Iniciamos el día de hoy con la segunda parte de la guía número 4 del módulo argumentación, módulo 13, y nos quedamos en la pregunta 22. Dice, relaciona los tipos de investigación con sus definiciones. Y a lo largo de las guías hemos estado viendo tres tipos de investigación. La documental, que es la investigación, bueno, vamos a empezar por en orden, ¿no? La documentación, la investigación experimental, que es cuando, dice, principalmente se realiza en los laboratorios y es propia de la ciencia experimental, ¿ok? Ahí la palabra lo dice. Después tenemos la documentación, la que seguiría sería, la investigación, perdón, que seguiría sería la documental, que esa dice, se realiza a partir de la búsqueda de diversas, de información en diversas fuentes documentales, ¿ok? Si escogemos un tema para hablar, y empezamos a hacer la investigación documental, viene de documentarnos, ¿sí? Vamos a leer todos los ensayos, tesis, todo lo que otra persona haya hablado de ese tema, eso entra en la información documental. Y hoy en día en la actualidad, pues por los medios en los que se puede transmitir la información, ya no nada más son lecturas, puede ser eh, videos, películas, podcasts, ¿sí? Todo eso entra dentro de lo documental. Y después, al final, tenemos la investigación de campo. Esa es la que se realiza directamente en el lugar que está sucediendo lo que queremos investigar. Entonces, la de campo va relacionada con la C. Y dice, acude al lugar de los hechos, por ejemplo, cuando se realiza un estudio en alguna región en particular. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que es la respuesta A. Siguiente, dice 23. Relaciona las partes de una investigación con sus definiciones. Tenemos en las partes, dice tema, delimitación, objetivos y esquema. Y el tema se relaciona, es bueno, la definición de tema es el hilo conductor de lo que se va a investigar, ¿sí? En otras palabras, ¿de qué vamos a hablar? En, la delimitación, delimitar viene de establecer como los parámetros que para definir de dónde a dónde yo voy a hablar. O sea, este es mi tema, pero mis subtemas son estos. ¿Sí? Está aquí es con la P. Dice. Es la organización interna del texto en los estándares en el que estarán los temas y los subtemas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un tema puede tener muchos, infinidad de subtemas, entonces en la delimitación me permite enfocarnos en la parte medular que yo quiero hablar o que quiero exponer o que quiero investigar. Entonces, eso pues va a hacer que mi trabajo sea más concreto, sí, no sea tan ambiguo, no se vaya para muchas partes diferentes. La 3, que es objetivos, va con la A. Se debe iniciar en verbo infinitivo. Verbo infinitivo es los que terminan en ar, ir, ¿sí? Comer, brincar, estudiar, investigar, delimitar, ¿sí? Estar en forma afirmativa y no a manera de pregunta. Son de tipo general y específico. Y por último, el esquema, ese va con el D. Ah, que miren aquí, perdón. Uy, era 2D. Que es, permite tener más exactitud en lo que se quiere saber y evita desviarse hacia otro tema. Ok, bueno, disculpa. Y la 4 que es los esquemas, es la organización interna del texto en el que estarán los temas y los subtemas. Que, a ver, ahí va de la mano de la delimitación y el esquema, porque al final de cuentas, establecer un esquema, pues lo que hace es delimitar lo que vamos a hablar, ¿no?
24 dice, ordena la secuencia que debe llevar, ordena la secuencia que debe llevar las partes de un proyecto a la investigación. Y primero es el 3 que es el esquema, perdón. Siempre lo primero en una investigación va a ser definir el tema, definir de qué voy a hablar. Después de ahí sigue la delimitación, los objetivos y el esquema. ¿Ok? O sea, a partir de qué elementos del entorno un autor construye los significados del texto. Aquí es la pregunta B. Y ok, los significados del texto, o sea, lo que el autor está escribiendo, está redactando, o lo que quiere dar a entender, se van a construir o se van a generar a partir del contexto social del autor. ¿Qué quiere decir? Pues dependiendo de qué país nació, cuál era la situación económica en el momento en que lo escribió, la situación política, la situación cultural, todo eso, lo que rodea la vida del autor, es el contexto social. También, aunque todo está englobado, pero pues también obviamente dependiendo del tema, ¿no? Si está hablando de política, pues el contexto político en el que se creó, y no solo del lugar en el que está, porque eh, regreso a un ejemplo que les había puesto anteriormente. eh, no es lo mismo, por decir, hablando de una persona que está haciendo una investigación con un tema político, no es lo mismo una persona que nació en una familia en la que han estado involucrados de alguna forma con la política, de forma activa, a una persona en la que su familia no ha estado involucrada en la política. ¿Sí? El contexto es diferente para ambos, entonces los significados que se van a construir en su modo de hablar van a ser diferentes. Siguiente pregunta, 26 dice. Los, la observación, definición del tema, hipótesis, búsqueda de la información son algunas de las, aquí dice, técnicas de investigación. Pregunta, respuesta B. 27 dice. Una de las definiciones de comunicación es hacer partícipe a otra persona de lo que uno sabe. ¿Sí? Y aquí es importante recuerden que el proceso de comunicación consta de tres elementos principales. Hay más y creo que más adelante vienen, pero ahorita vamos a ver los tres, ¿sí? Que es emisor. El emisor es la persona que va a transmitir el mensaje. El mensaje es, y está el receptor, ¿sí? Que es la persona que va a eh, recibir el mensaje. Entonces, ¿qué dice aquí la definición de comunicación? Una persona, en este caso el emisor, quiere hacer partícipe o quiere que el receptor conozca la información que él sabe, conoce o domina. En este caso hay, bueno, no en todos los casos, o en la mayoría de los casos en el proceso de comunicación es reversible, ¿no? En algún momento la persona que es emisor puede pasar a ser receptor ahora y el que era receptor puede ahora transmitir un mensaje al emisor, ¿sí? 28 dice, tipo de argumento que afirma que su conclusión es apoyada por su premisa de manera concluyente. Aquí es la respuesta A, argumento deductivo. Recuerden que hay dos tipos de argumentos, deductivo e inductivo. El argumento deductivo
es cuando las premisas son verdaderas y tienen fuerza, una fuerza lógica muy grande, que por lo tanto las conclusiones no pueden ser otra cosa más que verdaderas. Una forma común de concebir el argumento es decir que va de lo deductivo, perdón, que va de lo general a lo particular. ¿Sí? El deductivo. Argumento que está relacionado con la argumentación inductiva por enumeración simple. Y es argumentación estadística. ¿Sí? Acuérdense, la diferencia entre la argumentación inductiva y la deductiva es cuando las dos premisas o las premisas son tan fuertes, tan lógicas, son verdaderas que la conclusión no puede ser otra. A comparación de la argumentación inductiva, que tiene ahí un poco de estadística o de, de intuir en cuál podría ser el resultado y no necesariamente la conclusión tiene que ser real o tiene que ser verdadera, ¿sí? Porque es una aproximación de lo que puede ser real, ¿sí? Sí. Además, el argumento principal se ofrecen otros elementos que otorgan fuerzas a la argumentación que se está planteando, que son los subargumentos. ¿Sí? ¿Qué son los argumentos? Como cuando estamos hablando de un tema y apoyamos nuestro tema principal con subtemas que van relacionados, pero pueden tener alguna variante, pero no nos alejan del tema principal, sino que refuerzan lo que queremos decir. Aquí es exactamente igual, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un argumento principal, podemos agregar subargumentos que si bien no son directamente lo que estamos diciendo, pero es un tema que más que alejarnos del tema principal, pues hace que tenga más valor o peso lo que estamos diciendo, ¿sí? La idea central, le dan fuerza a la idea central. 33 dice. Se refiere a una de las personas que intervienen en un diálogo, que es interlocutor. ¿Ok? Es una práctica social en donde dos o más personas abordan un tema desde su punto de vista. Debate. ¿Ok? La persona que hace la presentación de los participantes y su principal función es la de mantener el orden durante el desarrollo de un debate. Eso se le conoce como moderador. ¿Ok? Recuerden que en el debate eh, las personas que interactúan en el debate, pues primero los participantes, que son los que van a debatir, son los que van a argumentar. Después está el moderador, que el moderador se encarga de no polarizar la plática o el debate o la argumentación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no una persona tenga el control de toda la plática, sino que va a establecer tiempos y va a dar las preguntas, va a hacer las preguntas pertinentes y va a dar la palabra a los demás participantes. ¿Por qué? Si se polariza la discusión y una sola persona está hablando, pues no se da el proceso de debatir, ¿sí? Entonces, el moderador, pues ahora sí que de ahí viene, ¿no? Es el encargado de moderar la participación de cada uno de los integrantes. Otros elementos del debate, acuérdense que aparte del moderador, los participantes, en el debate el público participa de forma activa haciendo preguntas en algún momento. Y por ahí también en alguna pregunta venía que también se puede contemplar un secretario, ¿sí? Que acuérdense que el secretario es la persona que se encarga de tomar la minuta nada más. Su participación no es tan activa dentro del debate, pero sí se puede incluir. 36. El público espectador del debate, a ese se le conoce como audiencia. En un espacio donde cada uno de los participantes expone su punto de vista, a diferencia del debate, donde cada uno de los participantes exponen argumentos encontrados, a este se le conoce como mesa redonda, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la mesa redonda y el debate? En el debate se utilizan argumentos para persuadir a la audiencia, ¿sí? Porque el argumento de creencia que tiene la opción, perdón,
la intención de persuadir y hacer que la persona, pues, haga otra cosa, cambie de opinión, etcétera, ¿no? En la mesa redonda no. En la mesa redonda eh, se busca que varias personas que conozcan del tema, que conozcan, fíjense, hay una diferencia ahí entre otros métodos. En la mesa redonda no tienen que ser expertos como tal, simplemente tienen que conocer del tema para poder hacer una opinión. Entonces, sí se busca que sean personas en diferentes ámbitos para que las opiniones sean variadas, pero al final de cuentas, no, la mesa redonda no, la intención no es argumentar o persuadir a la otra persona, simplemente exponer sus puntos de vista del tema y lo que conocen del tema y pues cuál es su experiencia en ese tema. ¿Ok? 38 dice, es una práctica oral en donde participan en un grupo de personas exponiendo su propia tesis en función de una idea principal. Aquí se le conoce como foro. 39 dice, son las partes en las que se compone una negociación, preparación, interacción y finalización, ¿sí? Acuérdense, una negociación es cuando hay un conflicto de intereses y las partes que están involucradas en este conflicto de intereses empiezan a exponer argumentos con la intención de llegar a un acuerdo que satisfaga en mayor posible a ambas partes. Entonces, las partes como tal que componen la negociación, pues preparación, interacción entre las partes que tienen el conflicto y al final pues hay que llegar a un acuerdo, a una finalización, ¿no? Si no se llega a una finalización, pues no fue una negociación, fue una pelea, una discusión. Dice, una falacia. Acuérdense que una falacia es cuando una de las premisas carece de lógica, por lo tanto la conclusión que se expone en ese argumento pues no es real, ¿sí? Entonces, cuando el argumento carece de fuerza o de lógica, es cuando lo consideramos como una falacia. Una falacia es un argumento incorrecto, no porque cuente con una conclusión falsa, sino porque el razonamiento realizado es erróneo, ¿ok? Fíjense, no como tal que la conclusión sea mentira, sino que si las premisas no tienen lógica, perdón, eh, el argumento de la conclusión no es real, más bien no tiene lógica, ¿sí? No es que a veces se podría confundir como con mentira, pero no es como tal una mentira, sino es la falta de lógica en el argumento para sostener la conclusión, ¿sí? No que la conclusión no sea real, sino que no se puede sostener por lo que se está diciendo con anticipación, ¿ok? 41 dice. 41 dice, identifica en los siguientes argumentos aquellos que sean falacias. Y dice, todas las personas que he visto esta semana tienen gripe. Luego entonces hay una fuerte epidemia de gripe. Esto es una falacia, ¿ok? Mm, Aquí, ¿a qué se debe que, dónde está la falacia? Pues que la muestra eh, de personas, la muestra se refiere al número de personas que tú estás tomando para decir que hay una epidemia, eh, no es suficiente para hacer la conclusión de que hay una epidemia, ¿sí? Puede ser que sea temporada de gripa, ¿sí? O puede ser que a lo mejor viste muy pocas personas. Si en la semana no tuviste contacto con muchas personas y vistes a tres, cuatro personas y están enfermas de gripe, no quiere decir que vaya a ser una epidemia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí como no sabemos cuántas personas miró,
o a lo mejor miró muy pocas y aún así haya visto bastantes personas, la muestra total de personas, pues no nos asegura que lo que esté pasando es que sea una epidemia. Entonces ahí es donde entra la falacia. Y la 4 también es una falacia, dice, si puedo cargar las piezas de mi automóvil, también puedo cargar mi automóvil. Es una falacia. ¿Ok? La respuesta A. Dice, relaciona las características del diálogo de la columna izquierda con su significado. Y aquí tenemos, es la respuesta A. Entonces, simetría va con la E. Todos deben tener oportunidad de participar. ¿Ok? Que por decir, viéndolo ejemplificado en otra área, como por decir en un debate, ¿quién se encarga de que la participación sea simétrica? El moderador, ¿sí? Que es el que se encarga de, pues, darle el mismo tiempo a cada participante para que expongan sus argumentos. Inteligibilidad, esa es con la C. Empleo de un lenguaje en el que las partes puedan entender. Que es importante que en un diálogo o en una conversación, aparte de bueno, una parte de monopolizar la plática o el diálogo, es cuando utilizamos palabras que los demás no pueden entender. Hay que también entender una cosa, ¿no? En el contexto dependiendo de qué sea el diálogo, si estás en una plática formal o en un diálogo formal, pues el nivel que se requiere para estar en ese diálogo, pues debe ser superior. Pero si tú estás en una plática casual, por decirlo así, y estás utilizando palabras muy rebuscadas, muy complicadas, no, aparte de estar monopolizando la conversación, no está haciendo no hay inteligibilidad, ¿sí? O sea, no todas las partes van a poder entender lo que se está hablando. Y también es importante recalcar, ¿no? ¿De qué depende? Pues también del contexto en el que se esté dando la plática, porque a lo mejor hay pláticas en las que sí es necesario un nivel o un léxico más apropiado, más avanzado, pero pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Después, corrección, se va con la A, disposición para llegar a un acuerdo. Eh, inclusión, ese va con la B, representar a todos los representantes en el acuerdo. Y por último, la 5 que es veracidad, ese va con la D. Que la información esté fundamentada y pueda demostrarse, ¿sí? Que sea veraz la información. 43. Clasifica los siguientes argumentos sobre la ciencia como pros y contras para organizar el preámbulo de un debate. Aquí la respuesta es la A. El B y el D son pros. Dice, el desarrollo de instrumentos científicos ha hecho más cómoda nuestra vida. Ese es un pro. Las enfermedades se han combatido más fácilmente, permitiendo que el ser humano viva más años y mejor. Pro y contra se refiere a argumentos que son pro, pues que apoyan de forma positiva la idea general o la idea general que estoy exponiendo o argumentando, y en contra, pues son cosas que apoyan de forma negativa, o más bien no apoyan o van en contra negativa de mi argumento principal. Y argumentos que son en contra, pues sería la A. La mala utilización del conocimiento científico ha causado muertes de personas inocentes. Y la C dice, el conocimiento científico está solo al alcance de los más poderosos. ¿Ok? Son contras acerca del conocimiento científico. Siguiente dice, de la siguiente lista señala qué elementos se deben tomar en cuenta para el óptimo desarrollo del foro. Es la respuesta la B. Uno, que dice las dimensiones del local y distribución del mobiliario, ¿sí?
O sea, que la organización de cómo van a estar acomodadas las personas y sobre todo a las personas que van a estar escuchando, a los que van a estar exponiendo, que puedan escuchar, que puedan ver, que estén acomodados de una forma en la que pues todos alcancen a ver pues de forma completa, ¿no? Y tengan la misma visibilidad. Cuatro, cuidar a los expositores, no monopolicen la participación. Era lo que les decía hace ratito, monopolizar es cuando una sola persona quiere tener toda la atención en el diálogo, entonces se tiene que tener ahí cuidado, ya que al ser un foro quiere decir que va a haber varios representantes de ese tema y todos van a estar dando sus opiniones o hablando de lo que conocen acerca del tema, ¿no? Entonces es importante que la participación se abra a todos los que están participando en el foro. Y cinco, dice, un moderador distribuye el uso de la palabra. ¿Ok? Igual que en el debate, nada más que las intenciones pues, son diferentes, ¿no? En el foro, acuérdense que lo que se busca es generar una comunidad a través de un interés en común, y en el debate lo que se busca es persuadir a los que están escuchando el debate para que pues hagan algo, ¿no? En general, los debates pues van de forma más popular, van orientados hacia lo político, ¿no? El debate presidencial o de los gobernadores o personas que se quieren postular a algún cargo, ¿no? ¿Cuál es la intención del debate? Eh, Persuadir a las personas que están escuchando, pues para que voten por ellos. A diferencia del foro, en el foro se crea a partir de personas que tienen un interés en común y quieren generar una comunidad que gire en torno a ese mismo tema. Sí, el foro también tiene una connotación más informal. Sí, pueden ser de temas de gusto popular, no necesariamente tiene que ser un tema delicado, científico o un tema pues, más sobrio. Pueden ser de películas, de música, de cualquier gusto o interés que las personas puedan tener. Otra cosa aquí importante en el foro, pues esa parte de generar comunidad, ¿qué es lo que hace? Pues que hace que personas que les gustan ciertas cosas se encuentren y encuentren a otras personas que les gusta lo mismo. Entonces, para eso sirven los foros. Mm, 45 dice, es una expresión comunicativa y lingüística en la que dos participantes intercambian sus ideas. Se le conoce como diálogo. Y la respuesta B. Permite que el autor exponga su tesis y sus argumentos para intentar convencer a otros lectores. Argumentación escrita, ¿sí? ¿Por qué sabemos que es escrita? Pues aquí, miren, si estamos hablando de lectores, quiere decir que pues alguien escribió ese texto o esa tesis o ese ensayo. Permite la retroalimentación inmediata y fomenta la comunicación cara a cara, comunicación oral. Y aquí, permítanme. ¿Sabías qué son los argumentos? Llega Mufasa, el Rey León, a Disney Plus. Suscríbete ahora desde 59 pesos al mes por 4 meses. Hola, ¿cómo te llamas? Mufasa. Ese es tu hogar. Vayan juntos.
El proceso de comunicación es aquel que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor. El primero emite un mensaje dirigido hacia el segundo y se lleva a cabo a través de un determinado canal. Para que exista un proceso de comunicación se necesita El proceso de comunicación es aquel que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor. El primero emite un mensaje dirigido hacia el segundo y se lleva a cabo a través de un determinado canal. Para que exista un proceso de comunicación se necesitan los siguientes elementos: emisor, persona que envía o transmite el mensaje. Mensaje es la información que se quiere transmitir. Hola Melga, nos vemos en el parque. Receptor, persona que recibe el mensaje. Canal, medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como carta, teléfono, televisión o el propio aire. Y el código, lenguaje empleado para crear el mensaje. Pueden ser palabras, gestos o símbolos. Observa algunos ejemplos de situaciones comunicativas. Vamos a analizar los elementos de la comunicación. Aquí vemos a una persona viendo noticias en televisión. El emisor es el presentador de noticias. El código es el idioma español mediante el lenguaje oral. El mensaje es la noticia. Escucha. Premio Nobel para Gabriel García Márquez. El canal es el televisor y el receptor es el televidente. La siguiente situación comunicativa es un hombre leyendo el periódico. El emisor es el periodista que escribió la noticia. El código es el idioma español escrito. El mensaje sería la noticia que está leyendo, que dice: Histórico viaje con destino a la Luna iniciaron los astronautas. El canal es el periódico y el receptor es el lector. El siguiente ejemplo es un conductor en carretera. El emisor es el trabajador vial o el agente de tránsito. El código es un símbolo que representa una señal de tránsito. El mensaje es pare o deténgase. El canal es visual. Y el receptor es el conductor. La siguiente situación comunicativa es de un niño que recibe una carta. El emisor es su prima. El código es el idioma español escrito. El mensaje son los saludos de su prima. Escucha. Querido primo, te escribo para saludarte. El canal es la carta y el receptor es el primo. En una clase el emisor es el docente. El código es el idioma español de forma oral. El mensaje es la explicación que da la maestra. Sería: los animales invertebrados no tienen huesos. El canal es el aire y el receptor es el niño. En esta situación comunicativa, el emisor es la mamá. El código es el lenguaje de señas. El mensaje es: te amo. El canal es visual. Y el receptor es el hijo. El último ejemplo son unos amigos hablando mediante el chat. El emisor es la amiga. El código
es el idioma español escrito y un signo conocido como emoji o emoticón. El mensaje es hola. El canal es el celular y el internet. Y el receptor es su amigo. El proceso comunicativo es muy importante para la vida en sociedad, ya que nos permite expresarnos y compartir información. También nos permite establecer relaciones. Recuerda que la comunicación puede ser verbal y no verbal. La comunicación verbal utiliza un lenguaje o idioma. Está la comunicación oral, que es el intercambio de mensajes a través del habla, y la comunicación escrita. En este caso, el proceso comunicacional ocurre a través del lenguaje escrito. En la comunicación no verbal se utilizan los gestos, el lenguaje corporal, los signos y los sonidos sin palabras. Hiciste un excelente trabajo. ¡Felicitaciones! Con Coffee Mate Balance, prepara tu café reducido en azúcar, con el sabor y la cremosidad que te gustan. Somos traders. Somos una mezcla de habilidades. Ok, continuamos. Bueno, ya vimos los ejemplos de la definición del proceso de comunicación y los ejemplos de cómo se da. Como por decir, ahorita estamos en un proceso de comunicación en donde yo soy el emisor. Sí, les estoy transmitiendo la información de la guía 4 del módulo de argumentación. El canal, bueno, perdón, el código, ¿cuál sería? Pues el español. Pero aquí va de varias formas porque está escrito y está hablado, ¿sí? Yo estoy hablando y aparte está la presentación escrita. Entonces, es el código español, pero escrito y en audio, ¿sí? En audio y en video. ¿Cuál sería el mensaje? Pues todo el contenido de la guía. Pero ¿cuál sería el canal? El internet y la computadora, o bueno, en mi caso la computadora, porque estoy transmitiendo a través de la computadora, pero puede ir de mi computadora y de mi internet hacia su computadora o su celular, ¿sí? Y el mensaje, pues es todo lo que está aquí en la información. ¿Quiénes son los receptores? Pues ustedes que están mirando el video, ¿no? La presentación. Mm, en este caso, puede cambiar este proceso de comunicación, se puede invertir, que ustedes sean emisores y yo receptor. Pues sí, al momento en el que yo les envío el enlace por el video, cuando ustedes me dan una retroalimentación o me preguntan algo, ahí se podría invertir y obviamente no cambia el canal, cambia el código, cambia el mensaje. Bueno, el código no, porque hablamos en español, pero el canal y el mensaje de lo que se está transmitiendo, pues sí, sí cambiarían. Siguiente, dice. El texto argumentativo se caracteriza por ser claro, lógico y preciso. Verdadero. Esta propiedad tiene que ver con la estructura y con la unidad del párrafo. Eso se le conoce como cohesión. ¿Cómo se llama la parte final de un trabajo de argumentación? Cierre. ¿Ok? La argumentación te dará más elementos para atender críticamente tu competencia argumentativa. Sin embargo, te vas a encontrar con argumentos que no son correctos, a los cuales les llaman falacias o falsos argumentos. Verdadero. Se le llama comunicación al concepto mediante el cual se establece el proceso de transmisión de información de un emisor a un receptor, que era lo que mirábamos también en el video, ¿ok? Aquel que transmite información, un individuo de un grupo o una máquina, se le conoce como emisor, ¿ok? Conjunto o sistema de signos que utiliza el emisor para codificar mensaje. Aquí se le conoce como código, que en este caso, por decir, en este ejemplo específico, pues el código que estamos utilizando es el idioma español, que puede ser escrito o puede ser hablado. Pero hay otros tipos de códigos, por decir, los señalamientos, es un tipo de, por decir, hay señalamientos que tienen palabras, pero hay señalamientos que tienen solo imágenes. Entonces, ese es un código gráfico que son imágenes que nosotros interpretamos en una idea. Pues si vamos en la carretera y vemos el señalamiento de que hay derrumbes, ¿sí? Entonces,
No es español porque es una imagen, pero sí es un código que nosotros vamos a codificar y lo vamos a interpretar y bueno, ya sabemos que ahí puede haber derrumbes, ¿no? O si hay que bajar la velocidad o si hay que detenernos, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, por decir, los semáforos son códigos, pero son de colores, ¿sí? Entonces, acuérdense que el mensaje no necesariamente el emisor tiene que ser una persona, puede ser una persona, una máquina o un objeto, ¿sí? Cualquier cosa que esté transmitiendo un mensaje. ¿Cómo se llama a la expresión oral o escrita de un razonamiento? Argumento. Son todos los recursos que contienen datos formales, informales, escrito, orales o multimedia. Se dividen en tres tipos: primarias, secundarias o terciarias. Aquí son fuentes de información, ¿ok? Y estas divisiones primarias, secundarias o terciarias, pues, acuérdense, vienen de qué tan cercana es la fuente de la persona que la escribió o la desarrolló, ¿sí? Cuando viene directamente del que la escribió, eh, pues son fuentes primarias y así va cambiando, ¿no? De nivel. Contiene información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o volada por nadie más. Son productos de la investigación o actividad eminente creativa, fuentes primarias, ¿ok? Porque publicada por primera vez, viene directamente del que hizo la investigación o, ajá, pues de la investigación. Y 58 dice, contiene información primaria sintetizada y reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes de información primaria o a sus contenidos. Compone la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y acceso a las fuentes primarias. Fuentes secundarias. ¿Ok? Está aquí cuando alguien ya sintetizó la información y pues es para facilitarle al lector, ¿no? También la búsqueda o encontrar directamente la parte que está buscando. Y sería todo por el módulo 13. Terminamos la guía 4. Con esto terminamos todo el módulo.